Hola, saludos a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Psicointegralia. Soy Isabel, doctora en psicología, y me gustaría hablar hoy sobre las terapias de última generación. He mencionado en algunos de mis vídeos anteriores la terapia cognitivo-conductual, que bueno, dentro del ámbito de todas las terapias que han surgido a lo largo de la historia de la psicología, es una de las técnicas terapéuticas que más eficacia tiene demostrada, ¿no? Pero claro, estaríamos hablando de las líneas de intervención más clásicas, ¿no? Tenemos también psicoanálisis, la Gestalt, que hoy día siguen utilizando porque son funcionales dependiendo también del problema en concreto. Hay perfiles patológicos y problemas bueno, es necesario recurrir a este tipo de técnicas. Yo siempre he pensado, en mi valoración personal, que un psicólogo o psicóloga bien instruido debe de conocer todas estas estrategias y hacer un uso variado de ellas dependiendo ya no solo del paciente, ¿no?, sino del día que tenga el paciente, del problema concreto que ese día se esté trabajando, porque bueno, lo repito mucho, somos multidimensionales y no es solamente un solo factor el que nos está afectando a nivel psicológico, sea por variables nuestras, variables contextuales, sino muchos. Y a veces dependiendo de esa circunstancia y las situaciones con las que se dinamice y se relacione esa circunstancia, bueno, pues más adecuada una estrategia que otra. Recientemente he mencionado como las técnicas de intervención más novedosas, bastante eficaces, es las terapias de aceptación y compromiso y las técnicas de mindfulness. Voy a hablar un poquito de ambas. Tengo que decir que todas tienen una cierta base de terapia cognitiva conductual, sobre todo la de aceptación y compromiso, en algunos matices, ¿no? Las terapias cognitivas conductuales tenemos por la parte cognitiva su raíz en las propuestas de Aaron Beck y la parte emocional de Albert Ellis, ¿no? Como conjunción de las técnicas de ambos autores, bueno, pues tenemos el esquema ABC que describe cómo variables contextuales y de nuestra personalidad, más una situación concreta, influye en una respuesta emocional que va asociado a un pensamiento también, y esta respuesta junto con el pensamiento y la emoción que acompaña da lugar a una conducta. Esta conducta influye en el contexto y el contexto a su vez, a modo de feedback, repercute nuevamente en nosotros, dinamizando otra emoción, otra conducta. Bueno, pues de aquí surgen dinámicas tóxicas, patológicas, desestructuradas, aversivas, de todo tipo y forma. Entonces, digamos que es como descubrir el esquema básico que sustenta una problemática, desgranarlo y tratar de ayudar a la persona a que identifique esos pensamientos, cómo se relacionan con esas emociones, o sea, esos algoritmos mentales, y poder modificarlos. Esta es la base de las terapias cognitivas conductuales, que creo que son las más genéricas, las que más se utilizan y que son la base, por ejemplo, de estas de nueva generación. Las técnicas de mindfulness añaden una variable muy significativa, eficiente, histórica, que es la meditación. Es decir, la meditación tiene siglos y siglos de uso, de historia, de significado, trasfondo filosófico, aunque aquí la parte más que acapara lo que son las creencias la dejamos aparte, ¿no? Aunque su origen está en el budismo, en parte. Estas técnicas de meditación se han adaptado, se han psicologizado un poco dentro del ámbito de nuestra profesión, y bueno, se enseña pues a las personas las técnicas básicas de meditación, es decir, centrar tu capacidad atencional, lo que venimos a llamar atención plena, a un estímulo concreto, al presente, bueno, pues para evitar los procesos rumiativos. Todo esto va acompañado de una filosofía de trasfondo, de intentar cambiar la manera de enfocar la experiencia vital, es decir, tratar de entender que podemos ser un observador de nosotros mismos.
Es como si nos desdobláramos, como imaginaros así un poquito usando la imaginación que una parte de nosotros sale fuera y nos observa, nos observamos a nosotros mismos, ¿no? Y nos damos cuenta en in situ y en el instante presente cómo nos vamos sintiendo, qué estamos pensando en el momento presente en el que está sucediendo y con los condicionantes que está sucediendo. Es una manera bastante eficaz de entender nuestros procesos mentales, cómo somos, nuestra identidad, en cierto modo, con los condicionamientos que acompañan y poder modificar. Claro, cuando tú te acostumbras a vivir siendo un observador de ti mismo, pero a su vez de tu realidad presente, sin dejar que la mente esté constantemente viajando entre el pasado y el futuro, le damos un matiz a la vida bastante importante. Llegamos a disfrutar y inconscientemente ahí incorporando un concepto mucho más simple y sencillo de felicidad y de plenitud. Pero claro, yo solo lo estoy describiendo con palabras, pero son experiencias emocionales intensas, acompañadas de sentimientos, convencimientos, ideas que se van a ir desarrollando poquito a poco dentro de uno mismo, y hasta que no lo experimentas día a día, porque esto hay que practicarlo todos los días, es el ingrediente principal para que funcione, poner muchísima fuerza de voluntad para romper el dinamismo al que tenemos acostumbrada la mente a funcionar y empezar a desarrollar este nivel de conciencia. Bien, pues la otra línea terapéutica, las terapias de aceptación y compromiso, tienen mucho que ver también con todo lo que estoy mencionando. Un sustento en las terapias cognitivas conductuales en el cual sobre todo marcamos el concepto de aceptación y funcionalidad experiencial, es decir, las experiencias emocionales que nos hacen daño, que vivimos, y todos estos patrones tóxicos, patológicos que desarrollamos en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué los mantenemos? ¿Qué nos aportan? Identificar la parte funcional de la experiencia que nos hace daño. También es muy importante el concepto de identidad. Saber qué somos o quiénes queremos ser y qué es lo que queremos. O sea, dentro de las opciones que podamos, porque bueno, aunque a veces creamos que en la vida no hay opciones, las hay. Distinto es que por los distintos anclajes que tengamos, nos aferremos a situaciones dañinas, pero elegir siempre podemos elegir. Entonces requiere definir, ser conscientes de lo que queremos, flexibilidad, entender por qué nos sentimos atados a una circunstancia que nos hace daño, ser capaz de ser flexibles y cambiarlo. Y una vez identificado esto, cambiando en el contexto lo que se pueda cambiar y lo que no, cambiarlo en nuestro estatus emocional, trabajar la aceptación, es decir, partiendo de nuestras elecciones y lo que se pueda o no se pueda cambiar, porque bueno, a veces en la vida nos tocan circunstancias difíciles o que no podemos cambiar y bueno, no centrarnos en el dolor o en el malestar que nos provoca esa situación, sino en observar la experiencia emocional sin juzgar. Sin juzgar. Es difícil, pero intentar olvidarnos de los calificativos bueno y malo. Una experiencia es una experiencia. Será más agradable o menos agradable para ti, pero a lo mejor para otra persona esa misma experiencia no es desagradable, o incluso es agradable, o es neutral. Entonces, no asociar lo malo, lo bueno, sino es una experiencia que provoca una emoción. Y esa emoción, si podemos cambiarla, hacerla fluir, aceptarla, entender que hay que convivir con ella, pero queremos estar bien, tener paz, es adquirir otra perspectiva, otro punto, otro enfoque a la hora de observar lo que nos hace daño. Todo esto requiere un acompañamiento psicológico importante, el apoyo terapéutico para dar ese empujoncito y facilitar la toma de conciencia de todos estos procesos, porque en el momento que una persona se da cuenta de las tantísimas cosas que se pueden cambiar y lo que os he dicho antes, no hablo del contexto, de la realidad del día a día,
sino de nuestro mundo interior, de cómo ciertas ideas que damos por hecho, que creemos intuitivas, esenciales, simplemente se trata de nuestro enfoque y que podríamos tener otro enfoque totalmente distinto como lo puede tener otra persona que vive la vida totalmente distinta a como la vives tú. En el momento en que entendamos que todo depende de unas estructuras mentales, de unas emociones que son experiencias y ya están, ni buenas ni malas experiencias, y tienen un significado, nos están diciendo algo de nosotros mismos. La manera de vivir la vida cambia mucho. La manera de afrontar las circunstancias dolorosas cambia mucho. La manera en la que manejamos y gestionamos las emociones cambia muchísimo. Y la riqueza que adquirimos, el sentido de vida que adquirimos y la plenitud o paz, simplemente paz en el día a día, serenidad, con motivación, con un buen motor y ganas de vivir. Es increíble. Lo que pasa es que lleva un recorrido, lleva un tiempo, lleva un avance y un retroceso, otro pequeñito avance, otro retroceso. No es fácil, porque ya no es solo que te des cuenta de estas cosas, sino que aunque conscientemente te das cuenta, inconscientemente siguen ahí esos antiguos esquemas mentales, esos anclajes, esos dinamismos que te hacen daño, siguen ahí empujando, muy condicionados, muy automatizados. Y la mente va a tirar hacia lo que conoce, hacia lo desconocido se siente perdida. Entonces, es un recorrido duro, bonito, creo que es bonito este camino de autodescubrimiento y tanto en el recorrido como cuando ya vas fluyendo en esta línea, ya os digo, la forma de vivir cambia muchísimo. Muchísimas gracias por escucharme.